Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse a nuestra transmisión a través de Zoom y de nuestra plataforma en Facebook Live. Mayo Educación Ejecutiva les da la más cordial bienvenida a nuestro webinar Contratos Gobierno a Gobierno. Mientras damos inicio al webinar y esperamos que se conecten más personas, voy a contarles que Mayo Educación Ejecutiva es una empresa dedicada a la difusión del conocimiento que viene promoviendo una serie de programas y talleres de capacitación continua relacionados a la administración de contratos y construction management. Cabe resaltar que cuenta con una red de conferencistas nacionales multidisciplinarios que poseen una trayectoria empresarial destacada tanto en los sectores de ingeniería como en construcción y minería. Por otra parte, les recordamos que este viernes 15 de mayo tendremos un nuevo inicio del seminario online El Contrato de Construcción, Retorno a Obra Post-COVID-19, con la participación del ingeniero León López y del doctor Rodolfo Miranda Miranda. Ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar Contratos Gobierno a Gobierno, que estará a cargo de la abogada Tatiana Herrada y de la ingeniera María Luisa Cáceres. No olviden mantener los micrófonos y cámaras apagadas para que no se genere algún tipo de distracción y de dejar sus preguntas en el chat para que nuestras especialistas las respondan al finalizar su ponencia. Sin más preámbulo, pasamos a presentar a la abogada Tatiana Herrada, directora de CDR Consulting, consultora especializada en Derecho de la Construcción y Resolución de Controversias. Es asesora en la estructuración contractual de proyectos de ingeniería y construcción en distintos sectores, en la administración contractual de proyectos de infraestructura y en la resolución de controversias actuando como árbitro y adjudicadora. Es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Adicionalmente, es candidate en la Maestría de Derecho de la Construcción, de University of Melbourne, Máster en Administración y Habilidades Directivas, EADA Barcelona. También es profesora de pregrado y posgrado en temas relacionados al diseño contractual y administración de proyectos de infraestructura, así como a la prevención y resolución de disputas. Nos acompaña también la ingeniera María Luisa Cáceres, Contract Manager, ingeniera civil, MBA en Dirección de Proyectos y Maestría en Gestión Social, 19 años de experiencia en construcción, experta en Contract Manager, aplicando metodología de integración de proyectos BDC y ágiles, a cargo del contrato principal y subcontratos, planeación estratégica, gestión de proyecto, control, seguimiento y monitoreo de obras de alto impacto, Panamericanos 2019, infraestructura deportiva, educativa, hospitales, edificaciones bajo financiamiento del Tesoro Público, obras por impuesto, asociaciones público-privadas, contratos colaborativos como contratos NEC 3, FIDIC y convenios internacionales. Ha sido consultora del Banco Mundial, BID y PNUD para proyectos de infraestructura educativa, gerente de obras en el Ministerio de Educación. Actualmente es consultora en la Dirección de Supervisión de Proyectos del ATU, Autoridad de Transporte Urbano, a cargo de los contratos de asociaciones públicas privadas de las líneas de metro y corredores. Ahora sí, procederé a darle la palabra a nuestras especialistas. Creo que me toca arrancar a mí. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse. Muchas gracias a Educación Mayo por la invitación. Y muchas gracias también por haber escogido este tema que está tan en boga y es sumamente interesante. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes esta noche y sobre todo me siento profundamente honrada de compartir este webinar con María Luisa, a quien conocí hace muchos años. María Luisa, como ya lo han dicho, es una ingeniera especializada en gestión de contratos, tiene una experiencia súper importante porque ha trabajado en el sector público, en el sector privado y en los más recientes proyectos utilizando contratos internacionales de construcción. Entonces, María Luisa además ha participado en los proyectos de infraestructura más emblemáticos de este país, liderando toda la parte de gestión contractual. Entonces creo que es una suerte para todos nosotros poder escuchar sus conocimientos, su experiencia, en todo lo concerniente a este tema de contratos gobierno a gobierno. ¿Okay? Yo les voy a hacer una brevísima introducción explicándoles un poquito en qué consisten estos contratos gobierno a gobierno, y luego María Luisa les va a contar un poco más de su experiencia a partir de la ejecución de los proyectos panamericanos del año pasado, donde ustedes saben que el gobierno peruano utilizó también esta modalidad de contratación gobierno a gobierno con el gobierno del Reino Unido,
y la construcción de esta infraestructura deportiva fue realizada a través de un contrato estandarizado de construcción, el conocido NEC en la versión 3, ¿no? Ahora ya van en la versión 4, pero la versión que nosotros utilizamos en Perú fue la versión 3, y este efectivamente es un esquema de contratación colaborativa, ¿no? Que tiene muchas peculiaridades que ya María Luisa les comentará más adelante. Y luego vamos a cerrar este segmento expositivo comentándoles muy brevemente el otro proyecto que se está ejecutando actualmente, que es el aeropuerto Chinchero de Cusco. Va a ser el nuevo el aeropuerto internacional que va a estar listo en los siguientes 5 años, que también se está ejecutando a través de un contrato gobierno a gobierno con Corea, y que utiliza también un contrato estandarizado de construcción, pero esta vez el FIDIC. ¿Ok? Bueno, comencemos. Siguiente, por favor. La primera pregunta es, ¿qué es un contrato gobierno a gobierno? Y en realidad un contrato gobierno a gobierno es una modalidad de inversión pública, no es una modalidad de contratación, es una modalidad de contratación que además se caracteriza por utilizar fondos públicos, a diferencia de lo que ocurre en una APP cofinanciada, donde parte de la inversión viene del sector público y otra del sector privado. En el caso de las iniciativas privadas, primordialmente el capital viene del sector privado. En el caso de los contratos gobierno a gobierno, la financiación se realiza con fondos públicos, ¿okay? Entonces es lo más parecido a una obra pública. ¿Qué se puede contratar? Se puede contratar bienes, servicios u obras, ¿ok? Pero ¿cuál es la diferencia entre la contratación tradicional, que se rige por la ley de contrataciones? Es que las dos partes de esta relación contractual son estados. Entonces, la contratación, el contrato se suscribe entre el gobierno peruano y luego el gobierno de otro país, ¿no? Además que es un país que ha participado previamente en un proceso de licitación o en un concurso internacional donde se ha invitado a determinados países. Luego la ejecución de este proyecto se materializará a través de la participación de empresas que pueden ser públicas o privadas de los estados contratantes. No es que el gobierno de Corea o el gobierno de Italia o el gobierno de Reino Unido directamente ejecuta las obras, sino que lo hace a través de sus entidades que pueden ser públicas o privadas, ¿ok? Eso ya depende de cuál es la estructura que maneja el Estado contratante, ¿no? Muy bien. Creo que vale la pena comentar que la primera vez que el gobierno peruano suscribió este tipo de acuerdos se remonta al año 2011. Y en realidad la primera contratación, gobierno a gobierno, se efectuó a través del Ministerio de Defensa. Posteriormente, las Fuerzas Armadas implementaron esta modalidad para la adquisición de municiones, ¿no? Y luego el tercer ejemplo sumamente importante fue el de los Juegos Panamericanos, que ya todos conocemos que el gobierno peruano suscribió este contrato con el del Reino Unido para recibir asesoría técnica y financiera en la ejecución de este proyecto. En el año 2017, casi a finales, el gobierno implementó esta misma modalidad para la reconstrucción con cambios, ¿okay? Entonces invitó a determinados países y hay una serie de proyectos que se encuentran ahorita en plena etapa de licitación para la obtención de infraestructura pública, ¿no? Edificaciones, etc. Y finalmente, el último ejemplo reciente, que además ya adjudicado, es el que efectúa el gobierno peruano con el gobierno de Corea para el diseño, la construcción y la puesta en marcha del nuevo aeropuerto internacional Chinchero de Cusco, ¿no? En esta oportunidad, el gobierno peruano firmó el acuerdo con el gobierno de Corea. Y entonces tenemos ahora dos contratos, este es el contrato gobierno a gobierno que en la actualidad se viene ejecutando. Pero además, esta modalidad de contratación yo diría que tiene 3 características principales. La primera es que la ley de contrataciones no se aplica para la obtención de la obra de los servicios, ¿okay? ¿Cuáles son las normas que rigen este proceso de ejecución? Son las normas privadas. Entonces, los contratos de construcción
se rigen por norma privada, sin perjuicio del control que va a llevar a cabo la Contraloría General de la República, debido a que los recursos que se están utilizando para el financiamiento de esta infraestructura son públicos. ¿Okay? La segunda característica importante es que estos proyectos suponen la participación de un PMO. En el caso de los Juegos Panamericanos, María Luisa nos comentará un poco más de cuál ha sido la participación de los contratistas, ¿no? Y cómo es que se ha llevado a cabo este gerenciamiento del proyecto. En el caso del aeropuerto Chincheros es un poquito más claro, porque el contrato que ha firmado el gobierno peruano con el gobierno de Corea es un contrato de PMO, es para el gerenciamiento del proyecto. Entonces el gobierno de Corea, a través de consorcio conformado por las empresas coreanas, públicas y privadas, lo que hace es le brinda asesoría técnica al Estado peruano, ¿no?, para la ejecución de estos proyectos. Y la cuarta característica tiene que ver con el tipo de contrato que se va a utilizar. El contrato tradicional es el contrato de obra pública que está regulado en la ley de contrataciones. El otro tipo de contrato que se utiliza para la obtención de infraestructura es el contrato APP, que está todo regulado. Creo que han sido muy pocos los supuestos en los cuales el Estado peruano ha obtenido infraestructura pública o de uso público a través de contratos estandarizados de construcción. Entonces, nosotros hace 10 años tenemos una experiencia importante utilizando los contratos FIDIC, porque previamente... porque previamente el gobierno peruano había suscrito un convenio de cooperación internacional con el gobierno de Japón, como hace unos 12 años atrás. Y es así que varias horas de saneamiento fueron ejecutadas a través de este financiamiento, de este préstamo que dio el gobierno japonés, y el gobierno japonés pidió como uno de sus requerimientos que se utilizaran los contratos FIDIC, ¿no? Y es así como el Estado peruano tiene una larga experiencia utilizando los contratos FIDIC, pero no ha tenido tanta experiencia con los contratos NEC, salvo en este caso de los Juegos Panamericanos, que a continuación María Luisa nos va a compartir su experiencia. ¿Qué tal? La siguiente página, por favor. Eso, podemos pasarlo y eso voy a abordar la parte final. Claro. La siguiente, ¿no? Vamos a hablar acerca de los contratos NEC. Ok, bien. Buenas noches con todos. Gracias, Tatiana. Gracias a Mayo por la invitación. Puede compartirles en esta reunión informal, entre amigos, compartir conocimientos, experiencias. Y como bien lo has dicho, es una charla que vamos a tener en el cual podamos recibir las preguntas que estamos viendo, efectivamente el tema de los costos. Vamos a hablar ya entrando al NEC un poquito, efectivamente, no se puede dar todavía referencia de cuánto se vendió o no, todo todavía está en evaluaciones finales, ha habido una total transparencia y todo. Bien, entremos al contrato NEC y mi objetivo en esta charla es darles una introducción a lo que fue resaltar las partes más importantes como experiencia como ingeniero en el manejo de la gestión de proyectos, en el manejo de la gestión de los contratos. Bueno, todo contrato es en este tipo de contratos NEC y en realidad en todo contrato de obra, ¿no? Tenemos partes y participantes, pero acá la particularidad es que todos somos un gran equipo. Acá no hay intereses personales, no existen intereses personales, ¿no? Entonces, por eso es esta figura que todos formamos un gran equipo, desde el contratante, el contratista, el diseñador, el supervisor de calidad, los subcontratistas, los stakeholders, el mismo adjudicador, el distribuidor, todos somos un gran equipo, que el objetivo en esta modalidad de contrato, en el 3F modificado, es cumplir la obra dentro del plazo establecido. No hay más, no hay modificación de plazo. Bien, la siguiente lámina, por favor.
He querido rescatar del contrato NEC, no siendo una capacitación propia del contrato, más adelante lo veremos ya en otras charlas, cómo se maneja un contrato, cuál es el contenido real. Quiero dejarles en esta reunión el tema de qué importante es la filosofía del contrato NEC, ¿no? Tenemos que llegar a entender que este tipo de contrato y cómo permitió en los panamericanos llevar a cabo esta obra tan importante para el país. Les hablaba de que este grupo de personas que se involucran en este proceso, tenemos que tener un entrenamiento y entendimiento mutuo. Entrenamiento y entendimiento mutuo. Por ejemplo, vamos a sesiones de reuniones donde sabemos de que tenemos que sí o sí salir de la sala de la reunión con un resultado. No es una típica reunión entre el supervisor y el contratista donde le da el problema, y el supervisor lo va a revisar, lo va a evaluar, lo va a pasar a la entidad. Acá no, acá el contratista se reúne con el contratante, plantea una solución, este contrato habla del término de gerente de proyecto por parte de la entidad, se sienta de la otra parte y juntos lo resuelven. ¿Por qué? Porque el objetivo, como les dije, es el plazo. Hay que llegar a esa meta dentro del plazo establecido. La comunicación, muy importante. Principios de cooperación y transparencia. Integración del cronograma planeado, la cual en el proceso que uno va desarrollando el cronograma, si bien presentas un cronograma en el concurso, este se puede ir modificando. Sí, parecería raro, sí se puede modificar. Se puede modificar cada parte integrante, no el hito final, porque como ya les dije, el plazo es inamovible. Por decir una fecha, julio, se debe llegar a julio, 31 de julio, pase lo que pase. Los early warnings and the risk reduction process, las alertas tempranas y la reducción de riesgos, es una herramienta vital en estos contratos NEC. Procedimiento de evaluación de cambios. Cambios, alguien puede decir, también. El contrato NEC 3F también establece esa posibilidad, porque este contrato es de administración, diseño y construcción. Por ahí alguien decía, pero es solamente para proyectos grandes. No necesariamente. ¿Se usa más en proyectos complejos? Sí, se usa más. Pero tiene herramientas que podemos usarlas en contratos privados. Llamémosles mall, llamemos inmobiliarias, etc. ¿Se pueden utilizar? Sí, porque llevan a cabo el objetivo primordial de cumplir el plazo. Es más, podríamos añadir el target cost. En este contrato NEC 3F no establece eso. La familia de los NEC sí se habla de establecer un costo establecido. Hacia abajo podemos ajustar y compartir inclusive las ganancias. Pero tenemos que sentarnos y poder adecuar y mirarlo. Yo les invitaría a mirar este contrato desde otro punto de vista. No el típico, la ley de contrataciones. La siguiente, por favor. Alcance y naturaleza jurídicas. Como ya les dije, el plazo es esencial. Sistema de entrega del proyecto, el Project Delivery System. Sí, señores, sí se aplicaba. Las empresas que ganaron en los proyectos de los panamericanos en general, todas tenían herramientas de gestión. Algunas más desarrolladas que otras, pero lo tenían. Como decía Tatiana, que este contrato, marco, el gobierno inglés recomienda empresas, no, él no construye, él no dirige, el gobierno no lo hace, trae empresas de su entorno. En eso tuvimos nosotros a la PMO. ¿Quién era la PMO? Era el grupo Mace. Estos especialistas que en el mundo hacen muchas obras, con su experiencia vinieron a supervisar y a guiarnos. Pero ojo, no es una supervisión típica que conozcamos acá, que está metido, no. Venían a sesiones puntuales para ver los avances. Primero, claro, una sesión de conocer al contratista, qué herramientas tiene y que de repente habría que reforzarlo. En mi caso, del proyecto de la vivienda, teníamos un alto estándar del equipo que permitió que esas herramientas eran compatibles con las que manejaban ellos y nos pudimos entender. Riesgo al diseño tiene también en este alcance del proyecto. Como les dije, este contrato NEC 3F, vuelvo a repetir, tienes diseño, construcción y administración. El riesgo es totalmente el contratista,
pero bien definido. Eso sí, está bien definido. Y recordemos que en esta filosofía el riesgo está asignado a quien mejor lo maneje. Si es diseño, va al contratista. Si es construcción, es al contratista. Si es financiamiento, hablamos del presupuesto, ¿a quién es? Al cliente. Contratista no puede suspender o disminuir el ritmo de la ejecución de los trabajos, incluso si existen disputas o discrepancias. Sí, porque como le dije, la esencia es cumplir el plazo. Y así fue. Existieron, como todo proyecto, muchos problemas, pero el plazo no se podía cambiar por nada. Siguiente, por favor. Seguimos con el contrato NEC 3. Las preguntas, si les parece, las vemos al final, porque si no lo empezamos a responder ahorita y todavía hay una fase de Tatiana y nos consumen, pero les vamos a responder. El contrato NEC 3F, como le dije, es el principal contrato de construcción. Dentro de la familia son A hasta la F. Se utilizó para el Perú la F, como repito, de diseño, construcción y administración. Se utilizan cuando tienen contratos de obra entre el contratista de gestión, contratista principal y los contratos de obras. Acá hablo de que en el Perú hicieron una modificación. Teníamos diseño, por un lado, construcción y además la administración. Pero ¿construcción de qué parte? Pueden preguntar. Del casco, nada más. Los ingleses planearon de que el contratista que oferte sí tenía que ser responsable de la construcción, pero del casco. Y el resto, subcontratarlo. Pero al subcontratarlo, jamás delegar la responsabilidad. Él seguía siendo el único responsable. Contratista concentra la gestión, ¿sí? Y se incentiva al buen gerenciamiento. Y este contrato NEC 3F, además de que tiene riesgos, de que establece las responsabilidades de formas claras, que tiene el tema de compartir información, el buen trato, el open book, decía, ok, después de todo, los ingleses decían, vamos a dar unos bonos. Bonos por cada hito que según ellos establecieron luego del análisis, que se debía cumplir. Si usted cumple, por decir un ejemplo, si con la procura usted logra ahorrarme más dinero, hay un porcentaje que yo le voy a dar como bono. Si su procura logra llegar a tiempo y se cumplen mis entregas parciales, también le doy un bono. Viceversa, si hay un ejemplo, dicen, ¿hay penalidades? También hay penalidades, más adelante lo vamos a ver. Después, el calendario del proyecto, que era corto, era un fast track. Fast track, creo que muchos lo conocemos, vamos desarrollando la ingeniería y vamos construyendo. Un riesgo que fue aceptado, era una condición del contrato. Siguiente, por favor. ¿Qué más tiene este contrato? Flexibilidad. Sí, tiene cláusula de flexibilidad donde tú puedes conversar, por ejemplo, el cronograma de ejecución. Si tú tienes una partida que en una fecha determinada tienes que ejecutarla, pero ves que tienes problemas, por decir, estamos en acabados, pero como es un fast track, no es solo el acabado, estamos también terminando obras exteriores, y vemos por ahí que esa interferencia no me va a llegar a llevar un hito. ¿Puedo correr el cronograma? Sí, puede correr. Pero ¿podría correr mi bono? Depende. Depende de cómo puedas manejar ciertas cláusulas que también te lo señala el contrato. A eso le terminamos la flexibilidad a las partes. Ya hemos mencionado la adecuada asignación y manejo del riesgo. Ahí quiero reconocer qué importante es un PMO. Nosotros teníamos reuniones en los proyectos, teníamos diarias. Gestión contractual, de presupuesto, de procura, de planeamiento y de riesgo. Este PMO de los ingleses venían y evaluaban los riesgos. Estaban muy preocupados porque si algo se escapaba, no se llegaba a los panamericanos. Entonces, estas reuniones semanales con equipos de alto desempeño podía asegurarnos llegar a esas fechas. Primero los hitos parciales y luego los hitos finales. Claridad del lenguaje. Sí, es un contrato NEC bastante entendible, no uso mucha tecnología para los abogados. Fue la concepción de estos contratos en una historia,
fue para que los ingenieros o las personas lo puedan entender fácil, ¿no? Para evitar llegar a controversias. Ya mencioné el tema de la colaboración mutua entre las partes. Un ejemplo que les podía comentar, por ejemplo, con los stakeholders, recuerdo los permisos, ¿no? Los permisos con la Municipalidad de Lima, con la Municipalidad de San Luis, llegaron a comprenderse tanto con el proyecto que a veces la burocracia, decíamos, si uno entra en el tupa de cada uno, dice, bueno, 15 días, 30 días, y yo no voy a llegar, este es un fast track. Entonces, llegamos a tener esas reuniones y decían, ok, presente el expediente, expóngalo y lo vamos a aprobar. Vamos de la mano. Entonces, eso ayudó mucho, ¿no? Teníamos integración del contratante que se preocupaba para este seguimiento, de nosotros, del propio equipo para lograrlo, de la municipalidad o de terceros. Estábamos siempre muy atentos. Entonces, todo eso ha sumado para que estos problemas que surgen en toda obra no vayan a afectarnos. Como ya mencioné, el tema de los KPI, del incentivo al gerenciamiento, y los sistemas de gestión, como las alertas tempranas, comunicaciones, eventos compensables y el cronograma. Bueno, las preguntas, porque, a ver, acá hay una que preguntar de gerenciamiento. Vamos a saltarnos un poquito y a ver qué dices. De acuerdo a su experiencia como un gerente de proyecto, se asegura que no se presente conflicto de interés en los participantes del proyecto. Proyectistas, conflicto de intereses. Como les decía, es importante entender la filosofía y quienes lo dirigen. Los líderes de los equipos, es importante que sepan seleccionar a qué subcontratistas van a tener. ¿Puede haber algún interés de parte? No somos ajenos, no podemos controlar a todos. Esa es una realidad, estamos en Perú. Creo que tampoco en Inglaterra se puede controlar a todos. Pero hagamos los mejores esfuerzos, ¿no? Los mejores esfuerzos para que poder lograr el objetivo. Por eso decía, ¿no? La filosofía es concéntrate. Vamos hacia el objetivo, el plazo es importante, tenemos que tener. ¿Podría haber algún interés de parte de algún subcontratista con alguien? Podría darse, pero como todo ha sido transparente, la Contraloría ha estado en todo momento evaluando. Entonces, serán los informes finales que nos digan si en algún momento presentó algo, pero no lo creo. Hemos trabajado de forma totalmente transparente, que no existe a la fecha observaciones. Seguimos con las cláusulas. Estas cláusulas del contrato tienen, como todo contrato, unas cláusulas generales, las cláusulas de controversia, y las secundarias que son importantes, que son, este contrato también te pide garantías. ¿Cuánto es la garantía que le pedían en el contrato? Como todo contrato, 10%. No había variación. Entiendo, MES llega y dice, bueno, ¿cuáles son las reglas de juego en el país? Y también lo pone en el contrato. Dice, ok, acá estamos acostumbrados al 10%, 10% será. Ok, los adelantos lo mismo. Le dice, ok, las reglas de la ley de contrataciones, ¿cuánto es? 20, más 20 en efectivo y de materiales. Ok, te doy 40 contra una garantía. Perfecto, lo mismo. Limitación de responsabilidades, sí, bien claras. Para esas garantías, como ya todos sabemos, los que manejamos los contratos, nos cubren nuestras pólizas, ¿no? Esa limitación de responsabilidad le damos con la contraparte, las pólizas. Teníamos pólizas para el tema que se nos exigía, para el tema de la ingeniería, para el tema de la parte de la construcción. No el CAR propiamente dicho, lo tenía directamente, solo manejaba el contratante, como en todas las obras privadas. No sé si ahora lo han visto en sus contratos, tenemos muchos que es la póliza CAR, el que construye no lo tiene a cargo, lo tiene el contratante. El alcance jurídico de los plazos, pruebas, defectos, eventos compensables. Pruebas, sí. ¿Teníamos un supervisor? Sí, pero de calidad. No como la ley de contrataciones o no como el usuario en los contratos privados, donde está un supervisor con su estado y nos está controlando, tratamos de llevarnos bien con él, y si no nos llevamos bien todo también nos niega, va donde el que lo contrató le dice redúcele el alcance, lo puede hacer con otro. En este proyecto, como en todos los demás de los panamericanos, no tenían supervisor, tenían un supervisor de calidad.
Pero ¿en qué momento entraba? Es que él tendría que estar en la puerta, cuando estás haciendo el concreto, por ejemplo, estar chequeando el slam. No, señor. Porque viene en otros criterios. Viene a revisar sus protocolos, cómo lo hizo, el post. Pero para evaluar el post, el previo es importante. Le entregamos los procedimientos. Entonces, es asegurar ese procedimiento que estemos acorde y previa supervisión del procedimiento se ejecutaba. Por lo tanto, no necesitaba tener un staff. Si alguien se pregunta, ¿cuántos eran? No eran muchos, eran muy pocos los profesionales porque estaban centrados a la calidad, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Cómo se, a ver, dice Orbegoso, dice, bueno, no dice realizar un comparativo entre el costo final del proyecto y lo que hubiera costado si es que la ejecución hubiera sido por hora. Imagínate, Carlos Orbegoso, si comparáramos solo, mira, te digo los ratios que construyen obras, si comparáramos el costo de un expediente técnico que se demora en el Estado peruano 8 meses a 1 año, y estamos hablando de obras no muy complejas, hospitales, ¿no? Que todos lo sabemos, que como construimos hospitales, los colegios, un puente, una carretera. Si es el día a día, que todos lo conocemos, y aún así el expediente se demora 1 año, o a veces incumple, se demora 2 años. ¿Qué sería un proyecto del cual nadie conoce mucho, porque acá nunca se ha hecho un Panamericano? ¿Qué estándar pediríamos? ¿Cuánto se demoraría? Solo leer el antecedente de la formulación de los PIB de los Panamericanos en general, tenían como 4 años sin resolver los PIB. Por eso lo cambiaron. Le dijeron al sector que lo tenía en un principio, se lo pasaron al MTC, porque le dijeron, usted no es efectivo, se ha pasado 4 años dando vueltas y no lo conseguimos. Entonces, si nos vamos a comparar los costos en un fast track, con un contrato tradicional, un proyecto en el cual tengas todas las fases bien determinadas, no avanzamos. Estamos como estamos hoy en día. Como hoy en día estamos todos reclamando y alzando la voz técnicamente que debemos de cambiar el sistema. No estamos avanzando. Existen proyectos en cartera que no se hallan en ejecución. Debemos de aprovechar los contratos colaborativos que existen para que se viabilice más rápido. Bien, siguiendo el entrenamiento y entendimiento mutuo. Como les decía, en el contrato, la cláusula 10.1 establece que las partes, miren qué importante es esto, establece que las partes del contrato y quienes participen en dice, deberán cumplir las obligaciones previstas en este contrato y desarrollar sus funciones en un espíritu de confianza y cooperación mutua. ¡Wow! Tremendo, ¿ah? Confianza y cooperación mutua entre nosotros, que nos conocemos, los peruanos, nuestra idiosincrasia, ¿no? Pero sí se pudo. Sí, porque ¿cuál era la meta? Como repito, el proyecto. Llevaba a cabo esta obra emblemática, los Panamericanos, el país. ¿Todos se pusieron en la camiseta? Sí. ¿Hubieron problemas? Sí. Como en toda familia. Pero menos que en las obras públicas, donde si el derecho te concede a paralizar, o existen causas que te favorezcan, aquí no, en este contrato no podías paralizar, así no te paguen. Inclusive llega a hablar de que si no te paga, no se puede paralizar. Entonces, todas estas condiciones del propio contrato, así de que lo manejes de otra forma. Esta administración, esta gestión, así de que tenemos que llegar a la meta. Y entonces el contratante iba evaluando paso a paso. ¿Se demoraba en algunos momentos? Seguramente, porque también va como nosotros aprendiendo en el camino. Lo esencial de este proyecto y en los contratos NEC es compartir la información de manera oportuna. Es vital. ¿Para qué? Para que no nos afecten el plazo. ¿Por qué? Porque el lado del contratista, las penalidades son terribles. Entonces, por eso es la advertencia. Oiga, de forma oportuna. Por eso establecimos estas reuniones de trabajo con equipos de alto desempeño. Revisar el planeamiento semanal, ver la procura semanal, ver el contrato y los subcontratos de forma semanal, ver el presupuesto, cómo vamos yendo. Vamos viendo la ingeniería. Siguiente, por favor. Bien, seguimos con el tema de los principios, la cooperación y transparencia, ¿no? Compartir la información para evitar contingencias.
Las contingencias, ellos lo llamaban los eventos compensables, ¿no? O, si no eran compensables, eran costos desestimados, son términos que se manejan en el contrato. ¿Correcto? Dice, ¿no? Discutir y acordar verbalmente, confirmar y resumir de una manera que pueda ser leída, copiada y registrada. Las reuniones de trabajo, por ejemplo. Si estamos diseñando en un momento determinado el cerramiento de un venue, por ejemplo, entonces se hacen propuestas de diseño, ¿no? Se involucran a las partes, el contratista, el diseñador, el contratante. Se revisa y también se revisa a costos. Es muy bonito, es de última tecnología, estamos usando en otros países del mundo, pero ¿cuánto cuesta? ¿Hay un intermedio? Sí, hay un intermedio. Ok, preséntelo. Lo revisamos, se reformulaba y se ayudaba también en reducir los costos, ¿no? Crear el ambiente para comunicación verbal informal. Las sesiones, alguien puede ir, por ejemplo, pero en el PMB acá nos enseña a llevar todo con acta. Sí, sí, se establece porque debemos llevar un control. En el Estado peruano no está acostumbrado a hacer las actas. En la ley de contrataciones se reúne el supervisor con el contratista quiere llevar su acta de acuerdo de la sesión, el supervisor no lo firma, y menos la entidad va a firmar en una reunión un acta. Aquí había una particularidad. ¿Qué decidimos? Llevar sí las actas de tema de agenda, de avances, no firmarlas porque teníamos un entendimiento mutuo, teníamos que confiar. Lo que se había tocado en la sesión anterior se tenía que respetar con la siguiente. Y así fue. ¿Costó al principio? Sí. Como repito, somos personas que nos vamos conociendo en el proceso. Pero lo logramos. Tener reuniones regulares, de dar reuniones de reducción de riesgos, sí. En este caso, como les digo, Mace era el primer interesado en asistir a estas reuniones, él las lideraba, nos dejaba los casos, los supuestos, si se me demoraba alguna procura, cuánto iba a impactar en el cronograma, cuánto me iba a impactar con los demás subcontratistas. Porque, como ya dije, ¿quién maneja mejor el riesgo del tema del financiamiento? El contratante. Entonces, Mace, en su función, le decía cuánto debería de prever si en el supuesto se presentara. Desarrollar proformas. Sí, el contrato MEC dice, tú puedes tener tu subcontratista, pero como todo es transparente, me tienes que dar el modelo de contrato que vas a tener. Esa proforma la revisaré y si es compatible con el contrato principal, te lo voy a aprobar. No solo eso, las proformas de las mismas cotizaciones también se mostraban antes de adjudicar, porque todo era un equipo. Como les repito, al inicio, ese gráfico, somos un gran equipo y la información se entregaba a todos. Acordar caminos de delegación y comunicación. El ejemplo que les dije de los permisos de licencias. Existe un problema con la licencia, vamos a ver, ¿quién es el primero en ir? Es el contratista. Luego del contratista irá la entidad. No íbamos como locos, ¿no? Todo era de forma ordenada, íbamos escalando. Si no lo podíamos resolver, entraba la entidad y nos ayudaba. Establecer estos principios tempranamente, sí, el alertar, el comunicar, el informar, el plantear los problemas, cómo, pero no basta con decir, tengo este problema, por decir, no puedo adjudicar no tengo el proveedor que me cumpla a tiempo los asesores. No voy a ir a una sesión con eso. Yo voy a ir a una sesión decirle, tengo todo esto, y estas son las variables de los costos. Vamos juntos. Te digo cuál es, sin un expertise, cuál es de que nos conviene, cuál es de que va a cumplir. ¿Cuántos conocemos en el tema inmobiliario? ¿Cuánto nos fallan los subcontratistas de ascensores, ¿no? Entonces, con la experiencia que ya tenemos, planteábamos soluciones. Siguiente, por favor. Bueno. El criterio o trato colaborativo. A ver. Entonces, estamos, creo que con los tiempos, Pamela, no estamos con los tiempos, pero a ver, vamos a responderle otra pregunta, Miguel Ángel. ¿El desarrollo de la obra se llevaba solo con actas? ¿No había cuaderno de obra? Como muy buena pregunta. Le comenté que el contrato NEC 3F modificado, no es el puro en inglés, por ahí a alguien se le escapó y puso el cuaderno de obra. Pero el cuaderno de obra como una bitácora, no como un tema contractual.
¿Ya? Eso no influenciaba. Dijo, ok, vamos a cumplir las reglas, vamos a tratar de cumplir las reglas de la ley de contrataciones. Sí hay que tener un cuaderno donde va a registrar usted el proceso constructivo. Pero ahí no me va a poner usted las causales de ampliaciones, las causales de mayores impactos o de improductivo que se le presente. Ahí no lo va a hacer. Existen otros mecanismos dentro del contrato. ¿Quién llevó a cabo, dice Denise, quién llevó la gestión? ¿Fue el gerente del proyecto, con el director del proyecto? ¿Qué es el contratista? ¿Los ingleses solo tenían opción de intervenir sin derecho o voto? A ver. La gestión del proyecto, cada equipo tenía su parte. El contratista tenía su equipo de gestión de proyecto. Los panamericanos con MEIS tenían su gestión de proyecto, tenían su PMO. Ellos eran, porque ellos tenían el expertise. Iba a ser en vano que tenga todo un staff, no sé, 30, 40, 60 profesionales, cuando tenías, por el convenio marco que le favoreció con el Perú, traer el know-how. ¿Cómo se gestiona estos proyectos de alta complejidad? Entonces, trajeron a estos especialistas con sus asistentes y empezaron a planificarlo y a guiarnos, ¿no? Nos supervisaban nuestro planteamiento, como le digo. Existen empresas que tienen muy bien sus herramientas de gestión y entonces al conversar, ver las herramientas que manejábamos y ellos estaban de acuerdo. Después, esta pregunta dice, usaban una plataforma de comunicación electrónica llamada Acon y así se colgaban las actas de las reuniones llevadas. A ver, el contrato establece que no el puro, pero en esta acá dice el sistema electrónico. Hablan de un sistema electrónico, sí, el Aconex. Pero en algún momento determinado, las contratistas no podrían entender que de repente el Aconex era como la mesa de partes. No, el Aconex era un registro. Era un registro de todo lo que quedaba, de lo que ya se había decidido de las partes. Ok, el otro señor dice, Víctor Viteri, el contrato no estableció el medio de comunicación formal. Interesante, interesante pregunta. Te dice que lo tienes que plantear. La comunicación formal no es un contrato típico, es un contrato, pero por eso te digo, de cooperación, de comunicación continua, colaborativa. No es que tengas tú, te dice los mecanismos, te dice, por ejemplo, te dice, muy bien, vas a hacerme una alerta temprana. Entonces alguien dice, una alerta temprana. Ah, el indicador, la primera puerta para dejar mi issue ahí, le voy a escribir, le voy a decir qué está pasando, y si no lo resuelve, es su problema. No. Esta alerta temprana es para advertirle y darle un planteamiento. Ese era. Las comunicaciones eran por escritas. Mira, la confianza de los ingleses es en su contrato, dice, comunicaciones las necesarias por escrito. ¿Cuáles eran necesarias? Si estaba claro el contrato. Las cláusulas eran cómo determinar el costo determinado, cómo hacer un evento compensable, cómo hacer una alerta temprana. Y para esas habían ciertos modelos, esos estándares, ciertas fichas, ¿no? Donde más era el contratista quien comunicaba, no era el contratante, no era que un ir y venida, le presento, espero que me responda. No. Porque recuerda que te hablé del tema del plazo. No me voy a sentar, ahí no dice 3 días hábiles y queda consentido porque no me respondió, entonces, como yo le dije que, por decir un ejemplo, no sé, el fierro costaba tanto y como no me respondió, ese es el precio. Cuidado, porque había una cláusula que te decía, si en algún momento determinado el gerente del proyecto o el contratante revisara y ven que los precios no son los adecuados, simplemente lo descuenta y no te lo paga en el siguiente mes, a pesar de que esté aprobado antes. Entonces, ¿ves esa complejidad del contrato? Totalmente colaborativo. O sea, tenías que hacerle entender el precio, pactar adecuadamente el precio, para que luego no te lo desconozca. Ahora, tú dices, no, pero entonces debería haber un acta. No, bastaba la comunicación por escrito. Le levantábamos la proforma en el ACON y le decíamos, esta es a conocimiento del contratista, que es válida, bajo la responsabilidad de misma que señalaba el contrato.
Después, ¿cómo se generaron los errores de diseño encontrados durante la ejecución que supusieron sobrecostos? ¿Qué responsabilidad tiene el proyectista en esos casos? Bien, los riesgos del diseño eran del contratista principal. Para mitigar los riesgos que tenemos, como ya les dije, es las pólizas. En este caso, nosotros también teníamos pólizas en el caso de los errores de diseño. El señor se equivocaba, el proyectista, que es usual, podía haberse equivocado y le íbamos a descontar. Un contrato también duro, el contrato NEC de servicios, nosotros hemos aplicado ahí el contrato NEC de servicios, puro, tal cual, traducido al español, y aplicábamos el modelo. ¿Okay? Ahí existía un tema de póliza, le agregamos, el consultor aceptó la condición. Los peruanos un poquito fueron más reacios al principio, ¿no? Pero después se acomodaron, lo aceptaron. Y quisiera saber, a ver, se me fue una, el sitio, decía, que quisiera saber cómo se comportó el contrato en los panamericanos en cuanto a costo, ya que el cronograma de ejecución se cumplió, ya que para llegar a la meta a veces hay que sacrificar aumentos en los costos. Interesante. Este proyecto de la Videna tenía la particularidad que no existía un tope en el presupuesto. Tenía una referencia. Y el bono si tú llegas a mi referencia, si tú llegas a menos de mi referencia, me ahorras en costos, te doy un bono. Perfecto. Se apostó por eso, pero cuando se fue desarrollando, como todo parte de un perfil, en nuestro país sabemos la deficiencia de los perfiles. Fuimos revisando que los alcances para las homologaciones necesitaban mayores estándares, y fuimos revisando y planteando. ¿Hubo variaciones? Sí, hacia arriba y hacia abajo. A ver, seguimos con la lámina. Como había dicho, el criterio colaborativo es de confianza, cooperación mutua, tomar acciones que aseguren la fecha de culminación, tomar decisiones a favor del proyecto y no en beneficio propio. A eso me refería, señores, cuando les decía, por decir un material determinado, importado, traerlo en avión para que lleguen los plazos, cuesta tanto. Pero alguien puede decir, no, pero si hubiéramos estado en la contratación del Estado, dicen, no, esa es tu culpa. Ah, ¿quieres que llegue más rápido? Esa es tu culpa, has debido planear. Oye, pero estoy en un fast track. Pero en el Estado peruano me dicho, no, así lo hagas en fast track, es tu culpa, yo no te voy a pagar. La modalidad en este contrato, las cláusulas establecían que sí, pues, vamos a empezar en el bien del proyecto. ¿Es necesario, indispensable? Se revisaba. Se hacía todas las revisiones, sesiones con los ingenieros de ambas partes, y decían, ok, sí, este es el costo, vamos a pagar porque este material sí lo necesitamos. Y partiendo siempre de la buena fe de las partes. En la mesa, cuando entrábamos, la buena fe. Ahí no hay que, estando en la desconfianza, como en la ley de contratación, de que tenemos tantas diferencias, ¿no? Entonces, no, eso dejábamos de lado. La siguiente, por favor. Interesante, Federico. La flexibilidad y la discrecionalidad se entiende como la clave de éxito de este tipo de ejecución. Virtudes que no rescata la ley de contratación. Sumado a una contraloría sin experiencia, ¿qué pasaría si se trabajara una ley enfocada en la flexibilidad y discrecionalidad del funcionario público para que con el término del proyecto la culpa es la ley, no las personas ni las empresas? Interesante para conversar acerca de la flexibilidad. Yo creo que el tema es una herramienta vital que debemos de aprovechar, ¿no? Debemos de aprovechar los contratos NEC 3F, los contratos FIDIC, que es una apertura. No nos salimos de la ley, ¿no? Porque hay ciertos parámetros que sí se cumplen, ¿no? La transparencia. Nosotros todo se informaba, todo se mostraba. Hay un momento en las sesiones, por ejemplo, de procura, donde tú te tienes que sentar con el proveedor. En ese momento el contratista jugaba la posición del administrador del proyecto y el contratante, y le muestran los números. El contratante te puede decir, no lo quiero, voy a conseguir otro, o búsqueme otros. Perfecto. Pero todo es transparente. ¿Cuánto cuesta? Si esto cuesta tanto, igual, la Contraloría cuando llegaba y revisaba, chequeaba los informes. Inclusive en un momento hemos también implantado informes de cada procura, detallando cómo fue, quiénes eran, para que en la historia quede, para que la Contraloría, cuando ingrese en un momento determinado, pueda revisar cómo se desarrolló.
¿Cómo se dice, Bárbara Daza, dice, cómo se recepcionó la obra pensando en los hospitales? Esto demora demasiado con la ley de contrataciones. Sí. Les decía que el supervisor en este tipo de contrato no es lo usual, es solo de calidad. Entonces, en este proyecto fue entrega puesta en marcha. Entonces las pruebas se hicieron previas al interno y luego con el contratante. Que todo este funcionario, vinieron los expertos a revisar 2, 3, 4 días, por ejemplo. Climatización, venían expertos. Las homologaciones, por ejemplo, les ayudaba mucho al Estado peruano, porque ya vienen comités internacionales a verificar. Si hablamos de una piscina, para los panamericanos, ¿quién te da? La FINA. Vienen ellos, son los expertos. No necesitas a un supervisor que te diga, a ver, cumple la medida, las holguras cuáles fueron, climatización, temperatura en el agua. Ya no. Viene FINA previamente, le hace el expediente, FINA viene en una visita, en la visita final, y revisa que se cumpla. No podía haber errores. Y ahí, sea en una piscina, sea en una subestación, ¿qué tienes que hacer? Rodearte de expertos que sepan de la materia, para que te costará un poco más, seguramente, sí te va a costar un poco más, pero tienes que evaluar cuando hagas tu oferta, porque no tienes que agarrar el tema de las pérdidas por calidad. Imagínate, si no llegabas al plazo. Entonces, todas esas variables las tienes que medir bien. Renzo Valverde, un gusto saludarte, también profundidad tengo la siguiente consulta. La relación con los subcontratistas también incluye un contrato colaborativo sobre los procesos de la entrega. ¿Cómo es que me dan con el cliente? Muchas gracias. Bueno, todo contrato en general, ¿qué vamos a hacer siempre? Un back-to-back, ¿no? No vamos a hacer un contrato NEC por una parte y un contrato sin las condiciones de riesgos, sin las penalidades a los subcontratistas. Se trató tal igual. Mace y el contratante estaban de acuerdo, ¿no? Se manejaron los riesgos, ¿no? También el tema colaborativo, las herramientas también se manejaron, también fueron claros el tema de los plazos. Recuerdo mucho de que los abogados de muchos subcontratistas discutían, ¿no? Me discutían y decían, pero ¿cómo es que un plazo es inamovible? Eso no está permitido de acuerdo a la ley. No lo podemos aceptar. No puedo firmar un contrato. ¿Cómo firmar un contrato en el cual, si no cumplo en el plazo, usted me va a penalizar? Y es más, no tiene usted que reconocerme ampliaciones. Eso es imposible. Créame, pasaron sesiones entre abogados de una y otra parte, discutiendo el Código Civil, ¿no? El derecho de las partes, y no llegaban a acuerdos. Entonces yo les decía, es que este contrato, regresemos a su filosofía, a la esencia de lo que va a cumplir, se tiene que respetar estas cláusulas. ¿Tomó tiempo? Sí, tomó tiempo. ¿Algunos entendieron más fácil que otros? Sí. Por ejemplo, tuve contratistas italianos que comprendieron, españoles que comprendieron, ¿no? Peruanos un poquito más difícil, ¿no? Porque era la primera vez que se aplicaba. Bien, la siguiente lámina, por favor. Creo que la responsabilidad de ejecución del contrato de calidad aseguraba la calidad a cargo del contratista. No. Denis, respecto a tu pregunta de la ejecución, era el contratista gestor. ¿El supervisor de calidad aseguraba la calidad a cargo del contratista? No. La responsabilidad siempre era del contratista. Por eso es que los protocolos previos, el procedimiento, tú tienes que entregar un procedimiento. Cuando estás en un contrato de este tipo, lo que tú tienes que entregar es un procedimiento previo. Tú le dices, por ejemplo, voy a hacer el concreto de 380, de tal eje, bajo este control, voy a hacer esto, de detalles. En primer lugar, tú sigues un buen procedimiento, que no va a fallar, y que te va a dar el SLAM. Nada va a fallar. Lo revisa y dice, sí, estoy de acuerdo. Llega el momento de esto en cofras, ¿puede haber alguna observación? Seguramente, no somos perfectos, ¿no? El vaciar un concreto es una preparación de mano, no es un estándar, ¿no? No es un molde, entramos y sacamos, ¿no? Tenemos el encofrado, pero siempre va a haber una falla, puede ser, cangrejera enormes, no, pequeñas, sí,
¿no? Pero no estructurales, ¿no? Ninguna estructural. Harold dice, ¿cuál fue el contratista en la videna? ¿Cuál fue el contratista? El contratista, la empresa que estaba a cargo, en el caso de los Panamericanos de la Vivienda, el gran contratista principal era COSAPI. Tenían muchos subcontratistas. Por favor, ¿podría indicar qué herramientas o sistemas de empleo para la gestión de riesgos? Bien. Bueno, tu matriz de riesgos. Tú manejas una matriz de riesgos, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. Las dos las manejábamos, ¿no? Además, tú como contratista en una oferta ya tienes tu matriz. Esa la trasladabas. Por ejemplo, los expertos, los ingleses, traían su matriz muy similar a la nuestra. Los mismos indicadores. Entonces, tú decías cualitativa y cuantitativa. Le agregabas adicionalmente quién era el responsable, con nombre y apellido. Los ingleses tenían esta posibilidad. A ver, muy bien. Por decir, María Luisa, tú eres la encargada de la procura, por ejemplo, ¿no? De los ascensores, porque muy bien, la responsable es la ingeniera María Luisa. Si no se cumple, obviamente ahí es que me llama la atención o de repente sacarme de la línea de juego, si no cumplo la función. ¿Cuánto repercute en el proyecto? ¿Cuánto repercute en el contratista? ¿No? Estaba identificado, llegaban a este término con nombres. Si era de parte del contratante, también. No sé, presupuesto, nombre tal, el gerente del proyecto, nombre tal, su jefe, no sé cuánto, le ponían el nombre. ¿De quién depende? Le decían, porque teníamos que identificar a los actores. María Luisa. Sí. María Luisa, ¿me oyes? Sí. Hay una pregunta súper interesante que creo que vale la pena que la contestes. Renzo Valverde pregunta si esta filosofía colaborativa de los contratos NEC se trasladaron a los contratos con los subcontratistas, con tus back-to-back. Sí, se pedía mucho que revisaran el contrato. Recuerdo que se pedía mucho. Teníamos las reuniones, por ejemplo. Eso es, por ejemplo, claro, porque claro, los elementos de la filosofía. Ajá, sí. Claro, en las herramientas de gestión tenemos que aplicar las planes, por ejemplo. Ajá. El subcontratista. Tenían que verificar la obra con el subcontratista, tenía que advertir qué pasaba, qué se requería, ¿no? Recuerden que en ese momento, pues, eran más de 7 obras en paralelo, ¿no? En todo Lima, ¿no? Todos creo que han sufrido el tema de la mano de obra, todos, innegable, porque los exámenes médicos también, o sea, pasaban algún accidente menor, ¿no? Pero ¿era complejo? Sí. ¿Se manejaron en las herramientas? Sí. Pero entonces, los contratos con los subcontratistas comprendían esta filosofía colaborativa solo en la medida que utilizaban las mismas herramientas de gestión del contrato principal. Sí. Pero de cara, por ejemplo, a la gestión de reclamaciones o a las cláusulas preventivas o resolutivas de controversia, ¿esto cómo se gestionó? Ya, yo creo que fueron, como anécdota, fueron aprendiendo cada vez que se equivocaban. ¿No? Porque entraron e interpretaron que una cláusula, por ejemplo, la alerta temprana. Ok, entonces lo manejaron como una ley de contrataciones. Claro. Error. La alerta temprana no se maneja así. No lo leían, no lo entendían las cláusulas, ¿no? Entonces, ¿fallaron muchos en sus reclamos? Sí. No tenían el expertise, no tenían a los profesionales adecuados. Era nuevo, pero tenían que capacitarse, ¿no? Lo importante es la capacitación previa, ¿no? Es entrar tempranamente a revisar, evaluar qué camino debo tomar, qué selección de profesionales vamos a tener, porque estos proyectos tan complejos, cuando el plazo es tan corto, cuando encima tienes un fast track, definitivamente necesitas equipos de alto desempeño, ¿no? Es verdad. Bien. Por ejemplo, el contrato NEC 3F y los contratos NEC en general, ¿no? Se apoyan en el Project Delivery System. Entonces, la empresa que llevaba a cabo el tema de la ejecución de la videna tiene un buen estándar, ¿no? Y se aplicó el tema del BIM, ¿no? El revisto, y se aplicaban sesiones SAIS, donde se involucraba al contratante, al diseñador y al ejecutor,
Inclusive alguien podría preguntar, ¿y qué pasaba en los subcontratistas que tenían que cuidar? ¿También estos terceros subcontratistas ingresaban? También ingresaban. También. ¿Ingresaba, por ahí pueden preguntar, el supervisor de calidad? Sí, sí. La sala era libre, todos podían ingresar. Ingresaba en algo que se interesaba en forma particular de lo que se venía. Por favor, me decía, no, por ejemplo, quiero estar en las sesiones de los aire acondicionados. Le llamaba bastante la atención. Ok, perfecto. Esas sesiones se establecen y el que ingrese para que vean cómo se va desarrollando el proyecto. El BIM fue una gran herramienta que se usó, una de las principales para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Bien, hay otra pregunta. ¿Los contratos también se pueden suscribir con gobiernos locales? Claro, Lenny. ¿Estos contratos se pueden? Sí, lo puedes adecuar. Claro que sí. Yo decía, existen cláusulas donde los riesgos están bien determinados. Puedes utilizar el target cost, o no lo puedes. Cuando no tengas una ingeniería clara, no. Dices, ok, paso de un perfil, pero la buena fe, o sea, ojo, de que utilicemos adecuadamente el contrato. Yo invocaría eso, ¿no? Que con los abogados, de la parte, elaboren un adecuado contrato. ¿Que sí se puede utilizar? Sí. ¿Es muy beneficioso? Sí, señores. Está bien definido los riesgos. Está bien definido qué te debe reconocer y qué no te debe reconocer. ¿Dónde están tus obligaciones y tus derechos, no? Ahí yo complementando la respuesta de María Luisa, quería comentarles que una cosa es el contrato NEC y la filosofía colaborativa que contiene, y otra cosa muy distinta es la opción de contrato que se elige, ¿ok? Entonces, en los contratos, en los Juegos Panamericanos se escogió un contrato estandarizado, uno. ¿Qué contrato estandarizado? Los NEC. ¿Cuál es la característica especial de los contratos NEC? La filosofía colaborativa. Creo que es la principal característica en contraste con la obra pública y en contraste con los contratos FIDI. ¿Ok? Ya. Muchas preguntas han venido relacionadas con el costo, ¿no? Ha llamado mucho la atención que el presupuesto inicial de los contratos de los Juegos Panamericanos haya sufrido tanta variación, ¿no? Entonces, aquí me parece que es necesario precisar que el contrato que se utilizó para los Juegos Panamericanos es un contrato que estaba pensado desde el inicio para que existiera una variación del costo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el plazo no se podía mover. ¿Y por qué no se podía mover el plazo? Tan sencillo como que las fechas de realización de los Juegos Panamericanos estaban definidas 4 años antes. Entonces, había más de 60 delegaciones por países que iban a venir y toda una implementación, un equipo detrás que tenía que ajustarse a esas fechas. Entonces, que el estadio lo entregaran 2 o 3 días después del cronograma previsto, significaba que las obras ya no iban a cumplir con la finalidad para la cual se contrataron, ¿no? Ahora bien, uno no puede, así como uno no puede tener todo en la vida en un mismo momento, tampoco en un contrato de obra se puede privilegiar todo al mismo tiempo. Entonces uno no puede tener el contrato más barato, con la mejor calidad, en el tiempo más corto y con un alcance que no varíe, ¿ya? Eso no existe ni aquí, ni en Londres, ni en Hong Kong, ni en Australia, ni en ningún lugar del mundo, posiblemente no es posible. Entonces lo que sí es posible es elegir cuáles van a ser las variables a las que les vamos a dar mayor importancia, ¿ok? En el caso de los contratos NEC, por esta característica específica, que significaba que el plazo era inamovible, ojo, el plazo era inamovible, pero también la calidad era inamovible. ¿Por qué? Porque el gobierno inglés tenía dentro de la entidad que brindaba esta asesoría técnica determinados parámetros, ¿no? Estándares con los que tiene que cumplir la realización de los Juegos Panamericanos en cualquier país del mundo. Y eso tenía que ver con los materiales que se utilizaban, ¿no es cierto? Del tartán, por ejemplo, en las pistas, no sé, en la cancha de vóley. El material que se utilizaba para que las voleibolistas no se dañen tendría que tener determinadas características, ¿no?
en las gradas de los estadios, las barandas tenían que tener determinadas características. Existen muchas opciones disponibles, pero habían unas que eran dictadas por el gobierno inglés. Entonces, estábamos frente a un contrato que tenía inamovible el plazo y tenía inamovible la calidad. ¿Ok? Y además, el alcance de trabajo no estaba definido desde el primer momento. ¿Por qué? Porque era un fast track. Entonces, iban diseñando una parte y avanzando la otra. ¿Por qué? Porque no había tiempo. En ese escenario, simplemente era imposible que no variara el precio. Y tanto fue considerada esta variable, que de hecho la opción de contrato fue la opción F, ¿no? Del contrato Construction Management, con opción F, que transfería muchos riesgos al contratista. Y el único riesgo que no transfirió enteramente, ojo, esto puede cambiar de contrato en contrato, porque han habido varias infraestructuras deportivas, pero por lo menos en los contratos en los que yo he tenido la oportunidad, de revisar, este riesgo financiero era asumido por el propietario. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía el contrato para evitar que el contratista se pudiese aprovechar de esta situación? Muy distinto a lo que ocurre en la ley de contrataciones y en la contratación tradicional, en donde la única medida para buscar determinados, para procurar determinados comportamientos es el desincentivo a través del castigo, de la aplicación de penalidades. Estos contratos NEC contenían una filosofía positiva, que lo que querían es crear más bien incentivos para el contratista. ¿Qué incentivos? El incentivo de ahorrar. Entonces, habían distintos criterios que formaban parte de los KPIs, ¿no? Pero varios de ellos estaban relacionados con una utilización eficiente de los recursos económicos. De manera que si se lograba una reducción por vallas, ¿no? El contratista podría acceder a un porcentaje de este ahorro. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque es importante, creo que es muy importante tener en claro que para que un proyecto sea bueno, no necesariamente tiene que ser el más barato, ¿ok? Y esto tiene que ver con este principio del value for money, que es un principio que está muy bien desarrollado en los contratos NEC y en la contratación internacional, y que no necesariamente está entendido ni regulado así en la ley de contrataciones, porque en la ley de contrataciones lo que se busca es el precio más bajo, pero el precio más bajo no siempre te garantiza que la obra pública que tú estés construyendo, la infraestructura, sea la más durable, te ofrezca unas mejores ventajas en la ecuación de precio y calidad, ¿ok? Que es algo que sí permite la ejecución de obras que persiguen el principio del value for money, ¿no? Entonces, no es que el gobierno haya sido irresponsable, no es que haya dado carta abierta para que varíe el precio irreflexivamente, sino que el contrato tenía algunos candados para ejercer cierto control en el precio o en el costo del proyecto, ¿no? Allí donde era posible. Hasta ahí con mi precisión, María Luisa, te devuelvo la palabra. No, muchas gracias, sí, efectivamente. Recuerden que se usaron varios tipos de contrato. El NEC 3F Modelo, como bien ha señalado Tatiana, en el proyecto que se ha revisado, el presupuesto no existía. Por eso yo les hablaba del target cost. Hay proyectos dentro de los panamericanos que sí aplicaban el target cost. ¿Por qué? Porque los ingleses así lo han determinado. Por ejemplo, las residencias de deportistas, ¿no? Era un target cost. ¿Por qué? Porque es manejable. Acá en el Perú es manejable el número de departamentos. Nosotros en el tema inmobiliario y edificaciones vemos, ese número se puede cuantificar. Sí, para cuánta población, son deportistas, cuántos ascensores, áreas comunes. Eso lo podemos ver. Entonces, ellos evaluaron y dijeron, sí, vamos a un target cost. Ahí lo modificaron, ¿no? Bien. Pasemos a la siguiente lámina. Bien, bueno, ahora te doy el pase, Tatiana. Ah, ya. Muy bien. Creo que otra de las innovaciones que trajo la experiencia NEC en Perú tiene que ver mucho con mecanismos alternativos de resolución de controversias. Y concretamente con los DAP, con el Dispute Adjudication Board.
¿Ok? Estoy segura que a estas alturas ya la mayoría tienen idea de en lo que consiste un DAP, ¿ok? ¿Por qué? Es una razón bien sencilla. La legislación peruana regula la Junta de Resolución de Disputas en los contratos de APPs, como hace 4 o 5 años, y hace lo mismo con la ley de contrataciones. Entonces, ¿la novedad es que se haya introducido este mecanismo de resolución de controversias? No, porque la legislación peruana ya lo contemplaba. El hecho que en la práctica no se haya implementado por desconocimiento o quizás por falta de familiarización con esta filosofía es un asunto distinto. Y creo que esta es la oportunidad que nos trae los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque en la ley de contrataciones anterior, ¿no? Y en la ley de APPs, la JRD, que no es lo mismo que DAP, pero se parecen, y ahora les voy a explicar en qué, son mecanismos alternativos. Las partes pueden optar por su implementación o no. Y como la industria peruana de la construcción todavía, hasta antes de los Juegos Panamericanos, no estaba familiarizado con este criterio, entonces no se utilizaba. ¿Okay? ¿Qué fue lo que ocurrió con el contrato NEC? Que el contrato NEC no solamente introducía un dispute board, que en pocas palabras es un panel compuesto por 3 personas, que podrían ser ingenieros o abogados, ¿no? Con mucha experiencia en la ejecución del proyecto en cuestión, o sea, de infraestructura deportiva, de una edificación, ¿no? Además por un contrato que se rige por normas del derecho civil, y un largo etcétera, sino que este panel acompañaba la ejecución del contrato. Ok, paréntesis. No en todos los proyectos de los Panamericanos fue posible la instalación del DAP al inicio, ¿ok? Pero la finalidad del contrato era que el panel, conformado por estos 3 expertos que daban lugar al DAP, acompañara, en primer lugar como veedor, ¿no? Que presenciara todo lo que ocurría semanalmente durante la ejecución de la obra en la relación que tenían el cliente, el contratista, el ingeniero, ¿no? Todas las personas involucradas. ¿Para qué? Para estar al tanto y poder detectar oportunamente aquellas circunstancias que podían dar lugar a una controversia. ¿Okay? Ustedes saben que el pequeño problema va escalando, ¿no? Primero detectan la existencia de un problema, luego este problema se puede volver un conflicto, luego este conflicto se puede volver una reclamación. Cuando la reclamación no tuvo suerte, ya se vuelve una controversia, y dependiendo si la controversia puede ser resuelta directamente por las partes o con la intervención de un tercero, esta va escalando. Ya la última medida es el recurso. Cuando ya las partes no han podido dar un acuerdo y los miembros del dispute board tampoco han podido solucionar el problema, entonces ahí vienen los jueces, que son los árbitros, y resuelven las disputas, les guste o no a las partes lo que han laudado. Muy bien, pero entonces, ¿qué es lo que ocurre con el DAP? Lo que ocurre con el DAP es que estos miembros del DAP están familiarizados con todo lo que ocurre. De manera que en aquella oportunidad en la que surge una controversia, y las partes no la puedan resolver durante la ejecución del contrato, porque recuerden que en el contrato NEC existe un principal llamado a que sean las partes a las que encuentren soluciones a cualquier conflicto. Pero hay situaciones en las que las partes no llegan a un acuerdo. Y en ese momento las partes conjuntamente le pueden pedir al DAP que resuelva esa controversia, ¿no? Ese conflicto. ¿Y qué es lo que ocurre? Que le va a tomar muchísimo menos tiempo resolver si es que realmente ya sabe cuál es el estado de la obra, cuáles son las posiciones de las partes, y no tiene que hacer toda esta etapa de reconstrucción de los hechos que todos los árbitros tenemos que hacer cuando conocemos una controversia, porque no hemos participado durante la ejecución del contrato. Y entonces esto permite que las controversias sean resueltas en un plazo breve. Y breve estoy hablando que se pueden resolver de 1 mes a 4 meses. Y lo más importante es que la ejecución de la obra no se detiene. Esta es una de las principales ventajas que trajeron el DAP, ¿ok? Y lo otro es que creo que finalmente el DAP hizo las veces como de un filtro de controversias que se arbitraban. ¿Ya? En las obras públicas o en las obras privadas es bien usual, las obras públicas es un poquito más, es más usual que en la contratación privada, que casi todas las controversias terminen en un arbitraje, ¿no? Pero claro, el arbitraje es la última medida.
El arbitraje ya no ofrece ya no ofrece la posibilidad a las partes de remediar, de prevenir o de resolver un problema oportunamente, en tiempo real. Lo que simplemente pues hace el mayor esfuerzo por distribuir los costos de los daños que han sufrido por no poder llegar a un problema de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Y entonces, lo que les ha permitido este DAP es eso, es tener a expertos que los acompañen, que faciliten sus relaciones comerciales y humanas en el día a día, que los conflictos no mermen su relación comercial y que puedan tener la posibilidad de seguir contratando en el futuro, ¿ok? Y en segundo lugar, creo que para toda la industria peruana de la construcción ha sido una gran oportunidad para conocer de las ventajas y los beneficios de este ADR, ¿no? Entonces, por eso es que ya el año pasado también salió la directiva de las juntas de resolución de disputas en la ley de contrataciones. En la ley de contrataciones también se ha contemplado este mecanismo que también tiene esa filosofía preventiva, ¿no? Pero la diferencia con los dispute board y con la junta de resolución de disputas es que la junta de resolución de disputas de la ley de contrataciones se rige por lo establecido en la ley de contrataciones. Y el dispute board, aunque persigue la misma filosofía, puede seguir reglas diferentes en función a cuál es la institución que va a administrar estos dispute boards, ¿no es cierto? Y esto tiene que ver tanto con la elección de los miembros del dispute board como con las reglas aplicables, ¿no? a estos procedimientos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta relacionada con los dispute boards o la solución de controversias? Ya, me parece que no. Y hay una, Tatiana, dice, ¿cómo han funcionado hasta ahora las juntas en el Perú? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo han funcionado hasta ahora las juntas en el Perú? Hay muy pocas experiencias, hasta donde tengo conocimiento, hay muy pocas experiencias de juntas de resolución de disputas en el Perú. Creo que las primeras, habían 5 o 6 casos de JRD administradas por la Católica, ¿ok? En la mayoría de estas JRD han participado ingenieros, ¿no? Pero yo creo que la intención del legislador era que en este año se utilizaran mucho más, ¿no es cierto? Y esta era la finalidad que perseguía la directiva. Lo que pasa es con esto, con lo que ocurrió con el COVID, entonces todas las horas están paradas, entonces no ha sido posible todavía observar en la práctica cuál ha sido el impacto o los beneficios que esto ha generado, ¿no? No sé si con eso contesté la pregunta. A ver, y acá dice, ¿cómo se elige la idoneidad de los que componen el DAP? Esto en realidad depende del contrato, ¿ok? Las partes pueden perfectamente pactar dentro de la cláusula de resolución de controversias cuál es el perfil de los miembros del DAP. Yo quiero que uno sea, por ejemplo, en los juegos, imagínense que estamos hablando de un hospital. Un hospital que se va a construir con un contrato NEC. Y que también, bueno, el DAP se puede utilizar tanto en el NEC como en el FIDIC. Imagínense que se va a construir con un contrato estandarizado y es un hospital. Entonces las partes pueden decir, muy bien, vamos a pactar un DAP que además va a ser permanente. Entonces va a iniciar funciones desde el día 1, desde que se computa el plazo de ejecución contractual, va a participar durante todo el plazo de ejecución. ¿Cuál es el perfil? Yo creo que uno de los miembros tiene que ser un ingeniero experto en hospitales. Ah, muy bien. Sí, buena precisión. Y el otro, yo creo que el otro tendría que ser un abogado experto en construcción e ingeniería, ¿no? Y el otro, mira, para el otro me gustaría que fuera un ingeniero con expertise en la gestión de proyectos de infraestructura. No tanto desde el punto de vista del diseño de la construcción, sino de la cuestión de la gestión del proyecto. ¿Por qué? Bueno, pues porque el DAP, porque este contrato que estoy utilizando tiene unas herramientas de gestión
distintas. Entonces, por ejemplo, si es el NEC y el contratista es nuevo en la utilización del NEC, lo que podría pedir es que intervenga como parte del DAP un experto en contratos NEC. O si no es experto, por lo menos un ingeniero que haya participado en la gestión de un contrato NEC. ¿Por qué? Porque eso le va a garantizar que existe alguien que conoce el contrato en el que se va a ejecutar, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, eso es solo un ejemplo de cómo se podrían definir los criterios, ¿no? Creo que ahí interviene mucho la recomendación que vayan a dar los gerentes de proyecto y sus asesores legales, ¿no? Porque hay una peculiaridad, que a diferencia de lo que pasa en el tribunal arbitral, donde cada parte elige a su árbitro de parte y estos dos eligen al presidente, en el caso de los dispute board o de las juntas de resolución de disputas en el caso de la ley de contrataciones, cada parte tiene que llegar a un acuerdo respecto de cada uno de los miembros. Lo que hace que la constitución de un DAP o una JRD podría ser un poquito más complicado, ¿no? Va a ser más fácil cuando se implemente un DAP permanentemente, porque al inicio van a estar en las mejores relaciones, pero va a ser mucho más complicado si se tiene que constituir este DAP ad hoc, o sea, cuando surgió la controversia, porque las partes están menos predispuestas a llegar a acuerdos. Sí. Acá hay otra pregunta que dice, el contrato NEC tuvo éxitos en los Juegos Panamericanos, ¿no? ¿Se puede aplicar en hospitales o en qué tipo de obras? Bueno, les cuento que los contratos NEC han sido previstos hasta para APPs. En los últimos suits, que son de la versión, los NEC 4, hay incluso contratos para APPs en sector transporte. Entonces, ¿a qué viene este comentario? A que existe un tipo de contrato NEC para cada tipo de proyecto, de menor o mayor complejidad y en distintos sectores, ¿no? Sea edificación, sean centrales hidroeléctricas, obras de saneamiento. ¿Por qué? Porque finalmente los contratos contienen una distribución de riesgos y no todos los riesgos, pero gran porcentaje de los riesgos está relacionado directamente con el tipo de proyecto de infraestructura del que se trate, ¿no? Ok, dice, ¿cuáles son los factores más importantes para que los dispute board o los JRD funcionen bien? A ver, yo creo que en los Juegos Panamericanos los dispute board funcionaron bien porque varias de las personas que fueron miembros de los DAP tenían experiencia como miembros de DAP en otros países. Porque, por ejemplo, en Honduras o en Costa Rica, los DAP se vienen utilizando hace varios años atrás. ¿Y por qué es importante esto? Porque los miembros del DAP saben perfectamente cuáles son sus funciones. Sus funciones son facilitar la relación entre las partes, prevenir las controversias, gestionar las controversias o resolver las controversias. ¿Ok? Yo creo que para que las JRD funcionen bien en Perú, en la ley de contrataciones, lo que se necesita es que aquellas personas que quieran actuar como miembros de JRD efectivamente entiendan cuál es su rol y no lo judicialicen, ni ejercen sus funciones como si estuvieran en un arbitraje. Porque la principal ventaja de los TAP es que las personas que intervienen son personas expertas en los temas técnicos, en los temas económicos y en los temas contractuales de las obras. Entonces, si simplemente se coloca o se designa como un miembro de un DAP a una persona, un profesional valioso y competente, pero que tiene una fuerte perspectiva legal y poco conocimiento técnico o de funcionamiento de la obra, yo no sé hasta qué punto esto pudiese facilitar realmente, ¿no?, la ejecución del contrato. Entonces yo creo que uno de los puntos a reforzar es eso, es capacitar que los futuros miembros de las juntas de resolución de disputas estén bien capacitados, que entiendan de construcción y que las partes
tengan en cuenta las necesidades concretas de sus proyectos al momento de conformar sus JRD. Bien, hay unas preguntas que tenemos que, gracias por las preguntas, hay una pregunta que están haciendo por el Facebook, te la leo, por ejemplo, que están hablando del tema del DAP, dice Nancy Alba, dice, ¿qué tanto se necesita de los DAP sabiendo que los contratos son muy colaborativos? Yo creo que una cosa es cuál es la filosofía del contrato y otra cosa muy distinta para qué estamos preparadas las partes que participamos. Entonces, es un contrato colaborativo precisamente porque se necesita de un elemento externo que promueva este tipo de filosofía. Si es que las partes estuvieran tan acostumbradas a colaborar, no requerirían de un contrato que tenga mecanismos que incentiven estos comportamientos. Si esto es así, y además se entiende que la industria de la construcción es altamente conflictiva por el gran margen de riesgo que supone por factores tales como la incertidumbre, como la imprevisibilidad, ¿no? Esto hace que las relaciones humanas sean altamente conflictivas. Y son doblemente conflictivas porque hay muchas personas involucradas en la ejecución de un proyecto, tanto como partes, ¿no? Como contratistas, como propietarios, como supervisores, como subcontratistas, como suppliers, y como la gente de la Contraloría, que de todas maneras va a supervisar. Entonces hay muchas personas involucradas, cada persona tiene una propia perspectiva, cada persona tiene una propia personalidad y propios intereses, y esto hace que las relaciones humanas también sean complejas. Entonces, es importante que intervenga un panel que entienda del proyecto, que entienda de la obra, pero que además tenga habilidades blandas que permitan suavizar las relaciones humanas de todas las partes involucradas allí donde o cuando el momento de tensión esté en su máximo pico. ¿Por qué y para qué? Para que se puedan reanudar la ejecución de la obra, ¿no? Esa es mi respuesta a la pregunta. Okay. Daniel Silveño pregunta, ¿esas juntas fueron ad hoc o institucionales como en el LCE? Si bien lo respondiste, es igual Tú. Okay. Bueno, no, estas juntas no eran ad hoc, bien lo ha dicho Tatiana, en este tipo de contrato las partes tienen que nombrarlos, ¿no? El tema de, creo que factores son los más importantes en un proyecto de alta complejidad. ¿Qué elegiríamos? Yo creo que buscaríamos los más probos en el mercado, ¿no? Gente que sea profesionales, abogados, ingenieros, que tengan una buena experiencia en estos procesos, que no busquen el beneficio de una u otra parte, ¿no? Porque el objetivo era, como repito, ¿no? Mantener esta filosofía, el tema colaborativo, ¿no? Entonces, se eligieron, tanto el contratante como el contratista propusieron, sí, como dice Tatiana, toman tiempo, sí, para ponerse de acuerdo. Selección de profesionales, revisar sus currículos en el Perú o en el mundo. En este caso particular se buscaba que tengan experiencias en contrato NET. Recuerden que el contrato NET, bien también lo mencionó Tatiana, es un contrato inglés, se aplica más en Inglaterra. Entonces, buscábamos gente con experiencia que haya administrado, que haya visto, eso es muy importante, para que cuando exista una controversia de las partes, donde nos puedan ayudar a guiar, y así fue, ¿no? ¿Hubieron muchos? Sí, como todo proyecto, ¿no? Siempre hay diferencias, desde el costo de un presupuesto, de cómo está ejecutando la obra, que podríamos ahorrar más dinero, y como bien lo ha dicho Tatiana, muy bien, establece un plazo. El procedimiento dice, muy bien, el TAP dice, establece un plazo, muy bien, tema en la agenda, no se pusieron de acuerdo, por decir el ejemplo, 30 días, regreso y está resuelto, si no, lo que señala el reglamento, preparen el informe y lo eleven de una vez. ¿Cómo se sienten las partes? Dicen, oh, que voy a entrar a una controversia ya formal, voy a tener que pagar por ese proceso. Ah, no, tengo que hacerlo. A fuerzas, ahí en ese salón, las partes se sentaban y lo resolvían. ¿Tomaba tiempo? Sí, pero estaba como el profesor en la siguiente clase. Voy a llegar y necesito un informe. Si no se pusieron de acuerdo, esto no puede continuar.
hay que elevarlo. Entonces, nos ayudó mucho, y como bien lo ha dicho Tatiana, ¿no? El dispute board, que lo lleve en el proceso de ejecución, qué importante, no entrar en el post-mortem, es en el momento resolverlo, ayudarnos. La solución existe, pero a veces la toma de decisión cuesta, de las partes, ¿eh? Entonces, es él quien encamina, ¿no? En la regla de juego de este contrato NEC. Sí. Después, María Luisa, te han hecho una pregunta más aquí. Han hecho una pregunta súper interesante, difícil, y no tengo la respuesta. Juan José Cárdenas dice, ¿cómo podríamos hacer para que los contratos NEC se utilicen con mayor frecuencia en las obras públicas? Sí, nosotros justo en el Colegio de Ingenieros, en unos chats que hemos tenido en reuniones, también estoy promoviendo estos contratos colaborativos. Ya está, ¿no? Al menos en la ley ya lo ha señalado, lo están usando. Sí, de hecho yo creo que... ¿Cómo? Falta un empujón final. Sí, ahora yo creo que se van a utilizar más contratos NEC a raíz del decreto de urgencia 021-20 que se lanzó en enero de este año. ¿Por qué? Es el decreto que menciona la posibilidad de ejecutar obras a través de los contratos gobierno-gobierno, y textualmente se indica que estos contratos van a utilizar contratos estandarizados, y se mencionan 3 tipos de contratos: los FIDI, los NEC y los ENA, que son contratos estandarizados japoneses, que básicamente se utilizan para proyectos que supongan una planta, ¿no? O sea, proyectos de alto componente electromecánico. Los contratos ENA... Claro. Exactamente, ¿no? Y los contratos ENA, además, vienen por recomendación del Banco Mundial, tienen experiencia previa en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y sobre todo recogen aquellos comentarios de los lenders, de los financistas. Entonces, yo creo que se van a utilizar los contratos NEC a partir, yo creo que a partir de 2 hitos. El primer hito tiene que ver con la celebración de contratos gobierno-gobierno. Creo que cuanto más proyectos se ejecuten a través de esta modalidad, va a haber una mayor probabilidad de que se utilicen los contratos NEC. ¿Por qué? Porque hay una ley que autoriza el uso de contratos estandarizados. Y esta decisión, de si uno opta por el NEC, el FIDI o el ENA, en aquellos contratos gobierno a gobierno que contemplen la participación de un PMO, la decisión de qué tipo de contrato se va a utilizar va a ser tomada evidentemente por el Estado peruano, pero a propuesta del PMO, ¿no? También va a depender mucho de cuáles son las funciones y los roles que asuman los miembros del PMO. Esto depende también de cada contrato en particular. Pero yo creo que esos 2 puntos son los que pueden determinar una mayor utilización de los NEC, ¿no? Mayor número de contratos gobierno-gobierno y la mayor elección por los NEC de aquellas personas que tengan la potestad de hacerlo. Va a ser muy, muy interesante, ya lo conversaremos más adelante, cómo manejar adecuadamente un contrato NEC, ¿no? Sí. Dicen, los contratos, YouTube, claro, los acuerdos gobierno-gobierno, ¿están publicados? Los G2G. ¿Es donde se podrían descargar? No. ¿Por qué? Porque son contratos, pues, de 2 partes, ¿no? Entonces, es como el contrato, por ejemplo, no sé si ya los tendrán, el tema de los MOL. Esos contratos no los encontramos, sabemos, ¿no? Que hemos tenido participación, lo tenemos, o tenemos el conocimiento, pero por los acuerdos de confidencialidad no se les puede entregar, pero hay que comprenderlo. Pero que lo venden, sí lo venden, los contratos NEC, ustedes entran, después les podemos pasar los links donde los venden, están en inglés, pues se puede hacer una muy buena traducción y tenerlo a la mano, ¿no? Ahora, es importante diferenciar entre los contratos G2G de los contratos estandarizados, ¿no? Los contratos G2G están sujetos a las normas del derecho internacional. Y como indiqué al inicio, los suscriben los gobiernos, los estados. O sea, son casi como un tratado internacional, ¿ya? Intervienen, pues, las comisiones diplomáticas de cada país. Entonces, digamos, es el contrato marco. ¿Se publica? No tendría por qué hacerse, es confidencial. ¿Qué cosa se publica? Se publican los contratos para la ejecución. ¿Cuándo se publican? En 2 momentos, ¿no?
primero en la etapa de convocatoria, porque para que se lleven a cabo estas infraestructuras, se tiene que convocar a una licitación o a un concurso privado, y entonces se tienen que subir a la plataforma que se use, los contratos para los comentarios, para el análisis de los postores interesados, ¿no? Sí, esta es la respuesta. Nos preguntan, ¿podrían indicar qué cantidad de claims o reclamos llegaron a instancias de arbitrajes? Bueno, supe que solo uno. Lo que pasa es que los proyectos, el más complejo era la Videna, el más grande de todos. Los demás eran pequeños. Villa El Salvador, me parece, sí se fue a un arbitraje, ¿no? Todavía, yo creo que ya deberían ya a estas fechas, ya deberían de estar resolviéndose, ¿no? Pero después los demás contratos los demás proyectos no tuvieron. Sí. Después se preguntan, ¿cuál es la mayor controversia o disputa en los Juegos Panamericanos? Bueno, eso corresponde, en el proyecto de la Videna no hubo llevar a cabo un dispute board, llevarlo a un arbitraje, no. Controversias, el inicio, como lo dice Tatiana. ¿Vas a tener diferencias? Sí. ¿Que se va a llevar a una controversia? Sí, pero vas escalando, como bien ha dicho Tatiana, vas escalando. Y hay un momento en ¿qué cosa tú diferencias? ¿Qué siempre se presenta en un contrato? El costo. A pesar que en este proyecto en especial, el costo no estaba definido, se va desarrollando a medida que el alcance se va desarrollando, se va costeando. Pero aún así, las partes querían verlo, ¿no? Entonces hay un momento que se tenían que sentar, discutir los precios, los rendimientos o las cotizaciones y llegar a buen puerto. Se tiene una evaluación con costo-beneficio de realizar. Hay esta pregunta que nos dicen, ¿se tiene una evaluación con costo-beneficio de realizar los proyectos de inversión pública mediante los convenios escritos EAE, de modo que pueda aplicarse a otros proyectos de infraestructura pública? Ah, ya. Yo no tengo la respuesta en base a una data o un informe que haya elaborado el Estado, pero sí les puedo compartir cuál es mi opinión, ¿ya? Y se las puedo compartir teniendo en cuenta el contexto que estamos viviendo del COVID. ¿Cuál es la principal dificultad que enfrenta un gobierno local o un gobierno regional cuando necesita implementar o construir un hospital, por ejemplo? Tiene que transitar toda la etapa de la prefactibilidad, ¿no es cierto? Tiene que pasar por el SNIP, entonces le tienen que aprobar. Ahí nomás, facilito, 1 año y medio, o 2. Luego para que le aprueben la partida presupuestaria, otro cuento, y hasta que se lo transfieran. Ahí ya vamos 2 años y medio. A esos 2 años y medio hay que sumarle, con suerte, 6 meses de licitación, hasta que se adjudica. Y a eso, pónganle 1 año y medio, imagínense que es un hospital pequeñito, y que encima ya tienen hecho el expediente técnico, y solamente van a construir. En este supuesto ideal, van 4 años y medio. ¿Ustedes creen que en un contexto como este, la sociedad puede esperar 4 años y medio para tener un hospital? No es posible, ¿ok? Y la necesidad es grande. Entonces, con los contratos gobierno a gobierno, ya no hay necesidad de pasar por el SNIP. ¿Por qué? Porque el Estado, o sea, el gobierno nacional, tiene que declarar de necesidad los proyectos que se vayan a ejecutar a través de esta modalidad. Lo que significa que no cualquier proyecto puede elaborarse, ejecutarse a través de un G2G. ¿Cuáles son los proyectos que el Estado ha priorizado? Por ejemplo, en la reconstrucción con cambios, la mayoría de los proyectos son hospitales. Y otras edificaciones, o la reparación de infraestructuras dañadas hace como 3 años, en el año 2017, con los desastres del fenómeno del Niño. Entonces, si ustedes se fijan, detrás de estos 2 supuestos, hay una necesidad pública importante, ¿no? ¿Se va a utilizar un G2G para hacer una plaza? ¿Para hacer no sé, ¿cómo que se llaman estos monumentos que le hacen a las figuras célebres de cada pueblo? No, pues qué necesidad pública no hay ninguna, ¿no?
Si lo que se quiere hacer es una biblioteca, es un proyecto sumamente valioso, pero en este contexto no será prioritario hacer una biblioteca, sino realmente tener más hospitales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas que le ofrecen a la ciudadanía y sobre todo al Estado peruano? Es eso. Creo que la posibilidad de obtener una infraestructura de uso público que sea sumamente necesaria y que responda a este contexto que estamos viviendo. No respondemos una pregunta más y ya ¿Sí? concluimos con este webinar, ¿no? A ver, la última que ingresó entonces. A ver. ¿Cuál es la mayor incidencia del origen? Wow, ingresaron tantas. ¿Cuál es la mayor? Más bien, bastante, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cuál es la mayor incidencia del origen de las controversias, temas técnicos? Wow, sigue ingresando más preguntas. ¿Dónde nos quedamos? ¿Temas técnicos o temas de gestión contractual? Dice, ¿cuál es la mayor incidencia del origen de las controversias, temas técnicos o temas de gestión contractual? Yo creo que de las dos. Creo que de las dos, son partes, que van de la mano. Van de la mano, porque hay un momento, si tú te pones al lado del contratante, te puede decir, ese costo debiste habérmelo vertido antes. Y esa es gestión, ¿no? Y el otro te puede decir, sí, pero es que este costo recién lo supe tal porque el proveedor me dio o porque estaba atacando otros frentes y la velocidad que tenía del proyecto también es parte técnica. O sea, por eso digo, van de las dos, pero lo importante de acá es que cómo lo manejas, cómo lo gestionas, cómo gestionas esa controversia. Y no te debes olvidarte de algo importante, de la filosofía del NENDER. Colaborativo, buscar un solo propósito, el plazo es importante, y eso se tiene que sentar, las partes y resolverlo. ¿Se presentaron muchas? Sí, repito, como todo proyecto, en toda obra hay muchas controversias. De un trazo, si te lo prueban o no te lo prueban, si el tema del vaciado, de las compras, de la propia instalación, pero se van resolviendo, ¿no? Se van resolviendo. Wow, han entrado muchas más preguntas. Pero creo que podemos responder esta última que dice, ¿el criterio colaborativo de los contratos NEC podría ser una buena alternativa como parte de la reactivación de los proyectos de construcción post-COVID? ¿No? Y así evitar llegar a arbitrajes. No tengo información si ya lo han implementado. ¿Cuál sería su opinión? ¿Qué opinas tú, María Luisa? De lo último que estuve revisando y mucho que estamos también todos motivando, tenemos que renegociar los contratos. Eso se tiene que dar porque muchos van a querer aplicar fuerza mayor, pero no podemos de perder el objetivo que las obras tienen que reactivarse, ¿no? Cambiar todo un contrato, voltearlo a un NEC en este momento, creo que no es imposible, pero sí es un poco difícil. Por eso yo llamo al tema que es mejor renegociar ciertas cláusulas, ¿no? Que sus contratos lo prevén, el tema de las penalidades, el tema de los sobrecostos que ahora el post-COVID nos deja, ¿no? Que hay que evaluar, que es un tema interesante, que podemos conversarlo, ¿no? Los costos que se le vienen el post-COVID, cómo tratarse en los contratos, ¿no? Ya sean del tema de las obras por impuesto, los contratos de suma alzada, en la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, creo que con eso yo me quedo, que no es imposible, pero sí, yo creo que primero tenemos que evaluar el contrato en el cual estemos manejando, el que está en la reactivación, aprovechar de que algunas cláusulas que de repente son muy duras, a eso yo le llamo la renovación, ¿no? A replantear los costos que se vienen, porque hay costos que se van a tener que reconocer. Entonces, todo tiene que ir equilibrado de ambas partes, ¿no? Yo sí opino que dos cosas. Primero, que creo que muchas de las obras post-COVID, pero que respondan a la necesidad que hemos visto ahora en esta pandemia, se van a ejecutar con contratos NEC. No sé si todos, pero por lo menos una gran proporción. ¿Por qué? Pero la reconstrucción con cambios es un GTG y tiene un standard form.
Estamos esperando a ver si el PMO, que va a ejecutar ese proyecto cuando se adjudique, va a elegir el NEC o el FIDIC, pero de que va... Yo me tendería a pensar que podría ser el NEC, porque las autoridades de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios están bien familiarizadas con este contrato. Entonces, vale la pena, ¿no? Vale la pena porque ya tienen la experiencia. Eso, tienen una hoja interesante, ¿no? Ahora, tu pregunta tiene una segunda parte, que es la relación de los dispute board con la reactivación de las obras post-COVID. Y acá yo sí tengo una clara posición en que se debe aprovechar la posibilidad de conformar un JRD para las obras públicas, ¿ya? A ver, había que ver detalles, ¿ya? Porque la ley de contrataciones ha sido modificada muchas veces y tiene unas diferencias dependiendo de cuándo se suscribió el contrato, ¿no? Pero asumiendo que el contrato lo permita o que las partes se pongan de acuerdo e introduzcan a su contrato una JRD, yo creo que sería lo mejor para resolver aquellas controversias derivadas, por ejemplo, de las paralizaciones por el COVID. Porque las mayorías de las controversias post-COVID van a tener que ver con la determinación de costos. Y básicamente con los costos de paralización, con la cuantificación de los mayores costos directos, ¿no? Y entonces estos son unos temas económicos / técnicos que realmente no revisten mayor análisis legal y que es posible que se zanjen en 4 o 3 meses, dependiendo de la complejidad de la controversia, ¿no? Y la decisión que emita una JRD va a ser obligatoria y vinculante para las partes. Entonces, las partes pueden tener una respuesta que satisfaga sus necesidades en 4 meses. Por el contrario, si se van a un arbitraje, van a tener una respuesta en 2 años. Y la plata, por ejecución del laudo, seguramente un año más, con suerte. Entonces, no sé si en una situación de crisis económica como la que estamos afrontando, las partes prefieran tener el dinero en 3 años o tenerlas a valor presente, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces, yo creo que sí debería ser seriamente considerada como una opción para resolver las controversias derivadas del COVID. Y bien, con esto tengo que terminar, porque nos hemos excedido largamente el plazo que hemos tenido. Muchas gracias por la invitación, por las preguntas. Encantada de participar esta noche con ustedes. Igualmente, muchas gracias a Mayo ED, a los participantes, a las personas que hicieron las consultas. Igual vamos a revisar las que quedaron pendientes, porque eran bastantes, han quedado pendientes, con mucho gusto, y más adelante ya conversaremos para ver, como bien lo ha dicho Tatiana, si vienen contratos negros a manejar, hay que aplicarlos adecuadamente, ya lo conversaremos. Sí. Bien, queremos agradecer a nuestras 2 especialistas por esta excelente presentación. Del mismo modo, agradecemos a nuestros participantes por su tiempo y por formar parte de un nuevo webinar. Les recordamos que esta sesión la podrán encontrar en los próximos días en nuestro canal de YouTube, Mayo Educación Ejecutiva, y como Mayo ED Podcast en Spotify. No se olviden de seguirnos en nuestras diversas redes sociales, donde estaremos dando a conocer más información sobre el sector, así como también de nuestro próximo seminario online, el contrato de construcción, retorno a obra post-COVID-19, que inicia este viernes 15 de mayo. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Gracias. Gracias.